Buen día para todos. Seguimos para Parashat Balak, capítulo 22, versículo 7. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con sortilegios en su mano. Y llegaron a Bilam y le hablaron las palabras de Balak. Dice Rashi, con sortilegios en su mano tomaron consigo toda clase de sortilegios para que Bilam pudiera decir: no tengo mi instrumento de trabajo conmigo, no les puedo ayudar. Otra explicación, o sea, para que no pudiera decir eso. Otra explicación, dice Rashi, los ancianos de Midian tomaron el siguiente vaticinio en su mano. Si él viene con nosotros en esta ocasión, ello será signo de que hay algo sustancial en él. Pero si difiere nuestra petición, ello será signo de que no hay utilidad en él. O sea que no sirve para nada, prácticamente. Por ello es que cuando Bilán les dijo: pernoten aquí esta noche, ellos se dijeron: no hay esperanza en él. Entonces le dijeron y se fueron, lo dejaron y se fueron, puesto que se declara que los ministros de Balak permanecieron con Bilam, y lo cual implica que los ancianos de Midian se habían ido. Según la primera explicación, tanto los ancianos de Moab como los de Midian, en este versículo menciona, tomaron en sus manos sortilegio al ir con Bilam, pero según la segunda explicación solamente fueron los ancianos de Midian los que tomaron consigo el vaticinio de juzgar la efectividad de Bilam en función de si iba con ellos o no. Presumiblemente, los ancianos de Moab no necesitaban poner a prueba a Bilam porque ellos ya habían experimentado la efectividad de su poder, como señaló Rashi en el comentario anterior. Él le dijo: pernoten aquí esta noche y yo les daré respuesta conforme a lo que el Eterno me hable. Dice Rashi: pernoten esta noche. Le dijo esto porque la inspiración profética solo reside en él en la noche. Y lo mismo lo mismo es cierto respecto a todos los profetas de las naciones del mundo. Y de igual modo, Labán tuvo su percepción profética de noche, como se declara: pero Dios se le había aparecido al aramí Labán en un sueño de noche, manifestándosele como un hombre que va a escondidas con su concubina de noche. Dice aquí: en términos generales, podría afirmarse que esta expresión designa un nivel elevado de espiritualidad que implica el acercamiento profundo a Dios y la trascendencia del plano material. Implica justamente eso, trascender lo material. Este estado es lo que posibilita la percepción profética, que a grandes rasgos puede ser definida como la capacidad de un individuo para recibir y transmitir un mensaje divino específico. Aunque por lo general solo los hombres con un elevado nivel ético y de refinamiento de su personalidad eran los que habían logrado desarrollar esta capacidad, Bilam constituiría un caso excepcional, ya que por alguna razón Dios se revelaba proféticamente a él, aunque ciertamente era un sujeto normalmente despreciable. Y Rashi trata el problema de por qué Dios también escogió revelarse proféticamente a Bilam, como vimos anteriormente, para que las naciones del mundo no dijeran. El Midrash compara la manifestación profética con la relación entre la mujer con el hombre, entre un hombre y una mujer. Según esto, Dios se revela proféticamente a los profetas de Israel en forma abierta y franca, de igual modo que un hombre va con su esposa legítima sin ocultarse. Es por eso que en muchos lugares de la Torá vemos que explícitamente se dice que Dios se reveló a un hombre justo de día. ¿Okay? Ve, por ejemplo, Bereshit 18:1, donde la Torá dice que Dios se manifestó a Abraham al calor del día. Shemot 6:28, donde dice que sucedió que en el día que el Eterno habló a Moshe en la tierra de Mitzrayim, pero a los profetas de los demás pueblos, en cambio, Dios se les revela de modo encubierto y oscuro, semejante a una cita clandestina con una concubina, y es por eso que la Torá enfatiza que Dios se revela a ellos de noche. Dios explícitamente le dijo a Bilán: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo de Israel, pues bendito es. En otras palabras, la única razón por la que Bilán no debía ir con los emisarios de Balac era para no maldecir a Israel. Pero en el versículo 22:3, Bilán dice a los emisarios de Balac que el Eterno se niega a dejarme ir con ustedes. Eso era falsear la orden divina. Debió haber dicho que Dios se negaba a dejar que maldijera a Israel.
Por consiguiente, hay que inferir que Bilam, en el fondo, no quería reconocer que estaba bajo la autoridad de Dios y que él no quería que se maldijera a Israel. El no reconocerlo implicaba que Bilam quería arrojarse a sí mismo una importancia injustificada, y es por eso que buscó explicar la prohibición divina de ir con ellos mediante la falsa razón de que quizás Dios no lo dejaría ir a causa de un defecto en los emisarios mismos. Su falta de importancia es suficiente. Conforme el Eterno me hable, dice Rashi, si Él me aconseja ir con individuos como ustedes, entonces iré con ustedes. Pero quizá esté por debajo de su dignidad dejarme ir, a menos que sea con ministros más distinguidos que ustedes. Eso era lo que queríamos explicar, de que al parecer, cuando tú lees la parasha y lees sobre Bilam, te va a parecer que Bilam es, se podría decir, la persona más cercana a Dios. Así, no puedo ir con ustedes sin el permiso de Dios, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero ya Hazal, los sabios de Israel, lo tomaron esta parashá muy detenidamente para enseñarnos y decirnos quién era en verdad Bilam. Y una de esas fue la que dijimos anteriormente, que Bilam se autocreditó queriendo decir de que no, porque no les dijo a ellos que Dios le dijo que no fuera con ellos y que no tenía permitido en maldecirlos. Eso no lo dijo él, sino dijo una cosa totalmente diferente. Dice, entonces los ministros de Moab permanecieron con Bilam. Permanecieron, que decir, significa que se quedaron en el lugar. Dios vino a Bilam y dijo, ¿quiénes son estos hombres contigo? Dice Rashi, Dios vino con la intención de jugarle una treta. Literalmente hacerlo errar. Es decir, que al hacerle esta pregunta, Dios quiso dar a pie a Bilam para que se equivocase por medio de las palabras que le decía. O sea, queriendo decir supuestamente quiénes son estos hombres que están contigo, como si Dios no supiera quiénes son ellos, para qué vinieron, qué quieren hacer y todo lo demás. Como si Él no tuviera el control de todo lo que sucede en el mundo. Pero Bilam no lo entendió así y se dijo, esa pregunta demuestra que a veces no todo está revelado ante Él. Su conocimiento no es siempre igual. Entonces yo elegiré un momento en que pueda maldecir a Israel y Él no se dará cuenta. Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? A pesar de que obvio ya sabía dónde estaba. Y también le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Eso quiere decir de que se sabe que por qué le dijo así a Adán para entrar con él en conversación, igual que Caín. Pero no porque él supuestamente, como dice que dijo Bilán, que él no todo está revelado ante él. Hasbe Shalom. Y así que dice aquí algo muy interesante. Dice, esto parece contradecir lo que afirma aquí en el sentido de que Dios le hace la pregunta para hacerlo errar. En realidad no hay contradicción. Dios obviamente no quiere engañar a ningún ser humano, ni hacer que cometa errores. Lo que Dios hace en ocasiones es abrir la puerta al error, y si el ser humano decide seguirlo, la responsabilidad es suya, como afirma el Talmud de Shabbat, el Tratado de Shabbat en la página 104 Aleph. El que quiere hacerse impuro, se le abre la puerta. Pero obviamente Dios no le ayuda a hacerlo. En este caso, Bilam tenía ante sí dos posibilidades de interpretar la pregunta de Dios como un medio para iniciar el contacto con él o como una prueba de su supuesta ignorancia de lo que ocurría. Bilam eligió la segunda posibilidad, y es por eso que a posteriori es como si lo que Dios le dijo fuera para que se equivocase. En realidad era una prueba y Bilam no la pasó. Seguimos la parashá. Bilam dijo a Dios, Balak, hijo de Zippor,
rey de Moab ha enviado a mí. He aquí que un pueblo ha salido de Mitzrayim y ha cubierto la superficie de la tierra. Ahora ve, maldícelo por mí. Quizás pueda hacerle la guerra y expulsarlo. Balá, hijo de Zippor, que dice aquí, quiso implicarle, aunque yo no soy importante en tus ojos, soy importante a los hijos del rey. Pero aquí tenemos algo muy interesante porque dice aquí, he aquí, Bilam dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí. Hay que entender por qué él dijo Balac ben Zippor y también dijo eh, que era el rey de Moab. Porque Ben Ishai viene a decir de que se sabe lo que dice Shlomo Amelech, el rey de Salomón, que él dice que el corazón de los reyes está a mano de Hashem. Quiere decir de que Hashem le dice a ellos específicamente qué tienen que hacer, qué tienen que decretar y todo lo demás. Y se podría decir, como dice los sabios, de que el libre albedrío de estas personas es mucho menos. No es como lo demás. El libre albedrío de ellos es muy poco, porque todo lo que tiene que ver con su mismo pueblo, y en el caso de presidentes que pueden hacer cosas, decir cosas en el mundo, como hoy en día Donald Trump, que puede decir aquí, puede decir allá, también. Entonces él le quiso decir, fíjate que el que me mandó a llamar es nada más y nada menos que Balak ben Zippor, el rey de Moab. Quiere decir de que si el rey de Moab quiere que yo haga esto, es porque tú mismo le has colocado en el corazón de él hacer eso. Ahora, ¿qué dijimos sobre la persona Ken? Que dijimos que quería decirle prácticamente que si el rey de Moab lo mandó a llamar, es porque, no porque venga de él, porque el corazón de los reyes está a mano de Dios. Es que decirte que queriendo decirle que él mismo fue el que le colocó eso al rey de Moab, de maldecir a Israel, y por eso lo está llamando a él. Entonces quiere decirle que, necesito a Dios, ¿por qué vas a hacer y todo lo demás? Entonces viene Bilán, quiere decir, no, pero si tú mismo quieres que yo haga eso, porque tú le colocaste eso al rey. Pero hay que saber que en este caso, obviamente, que Dios no va a querer eso. No es como lo que él hizo, lo que él dice. Obviamente que el creador no quiere que maldiga a Israel. Y ahora automáticamente después le dice, Dios dijo a Bilam, no irás con ellos, no maldicirás al pueblo, pues bendito es. Hashem mismo le dice, no es lo que tú piensas supuestamente, que yo le coloqué a Balak que hiciera una cosa así, no es cierto. Entonces dice, he aquí que un pueblo ha salido de Mitzrayim y ha cubierto la superficie de la tierra, ahora ve, maldícelo por mí, quizás pueda hacerle la guerra y expulsarlo. Maldícelo por mí, esta expresión es más dura que la expresión arali, pues cabali implica que uno nombra explícitamente y completamente la maldición. En hebreo hay varias expresiones para designar la maldición. Está clara, arar, bekabaf. Son tres la hora. ¿Quién? Me dice arali, que es maldice por mí. O kabab, o como dijimos también, klala, también. Entonces dice aquí, y expulsarlo del mundo, dice aquí. Pero Balak solamente le había dicho, quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra. Con lo cual quería decirle, yo solo pretendo quitármelos a los israelitas de encima. Esto demuestra que Bilam lo odiaba más que Balak. Es que Balak no llegó hasta tal punto. Él quería solamente desterrarlos de ahí, que se fueran de ahí, que no quería destruirlos nomás. Dice aquí, no irás con ellos, dice Rashi. Entonces Bilal le dijo, siendo así, los maldeciré desde mi lugar. Dios le respondió con las palabras que siguen, no maldecirás al pueblo. Bilal le dijo, si es así, entonces los bendeciré. Pues Dios le respondió, ellos no necesitan de tu bendición, pues bendito es. Esto es comparable a lo que la gente dice
a la avispa: no queremos ni tu miel, ni tu aguijón. Seguimos. Bilán se levantó en la mañana y dijo a los ministros de Balac: vayan a su tierra, pues el Eterno se niega a dejarme ir con ustedes. Los ministros de Balac se levantaron y vinieron ante Balac y dijeron: Bilán se niega a venir con nosotros. Entonces Balac volvió a enviar emisarios más numerosos y más distinguidos que aquellos. Que eso fue lo que él pensó, supuestamente, que por eso él no quería ir. Y dice: ir con ustedes, no me permite ir con ustedes, sino solo con ministros más importantes, más distinguidos que ustedes. En esto aprendemos que su espíritu era arrogante. Y en realidad Bilán no quería reconocer abiertamente que estaba bajo la autoridad del Omnipresente, sino solo en términos jactacios. Por ello es que entonces Balac volvió a enviar ministros más numerosos y más distinguidos que aquellos. Que Balac haya tomado la iniciativa de enviar ministros más numerosos y más distinguidos que aquellos implica que intuyó a que Bilán se negaba a ir con él porque pensaba que la embajada que había recibido no era lo suficientemente importante para él. Llegamos aquí esta parte y vamos a ver en el próximo audio lo que viene a decirnos qué sucedió con estos ministros nuevos que le mandaron a Bilán. Que tengan un buen día.